Saludos amigos, estamos una vez más compartiendo este tema tan maravilloso, siempre referente al seminario especial, ¿verdad? Sobre la esencia de 2000 años de historia cristiana. Este tema está repartido en tres partes que vamos a ver a continuación. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente, siempre inspirados en el seminario especial El estatus y el valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia. Este es el tema impartido por el rector de posgrado Sun Hap de UP, Do Yun So. Hoy en día tenemos un tiempo precioso para heredar nuevamente la tradición celestial a través de las palabras de la Madre verdadera. Es nuestro deseo que este sea un momento valioso para todos, para que todos heredemos juntos esa tradición. Esta parte de la conferencia está relacionada con la historia. Espero que sea más entretenida y más fácil de comprender que otros temas con otros contenidos. Vamos a comprender el punto de vista de la Madre verdadera de los 2000 años de historia cristiana. A continuación, vamos a desarrollar tres temas principales. En la parte uno, los 4000 años de historia providencial de la restauración en busca del linaje celestial. Punto número 2, el Jesús que prometió volver. Y punto número 3, la esencia de 2000 años de historia cristiana. Entonces, iniciamos con el punto uno, los 4000 años de historia providencial de la restauración en busca del linaje celestial. La restauración del linaje de Hanul Pumonín por medio del pueblo de Israel. El sueño de Hanul Pumonín es realizar un mundo eterno de felicidad en un infinito dar y recibir amor con los seres humanos, monopolizando el amor de Hanul Pumonín en la posición de hijos. El sueño de Hanul Pumonín es dar a luz a hijos que puedan monopolizar todo su amor y crear un mundo eterno, que experimenten juntos con él alegría y felicidad, dando y recibiendo amor infinitamente. El más profundo deseo de Hanul Pumonín es cumplir su sueño. Hanul Pumonín dio a luz a los seres humanos. Esto nos revela su naturaleza original. Con esta expresión, claramente se revela sus atributos de Padre y Madre Celestial. Hanul Pumonín dio nacimiento a la humanidad. De esta manera, nos damos cuenta que la relación de Hanul Pumonín y nosotros, los seres humanos, es más íntima y más fundamental. Sin embargo, la relación más íntima y fundamental se perdió debido a la caída de los primeros ancestros humanos, cuando ellos eran adolescentes. Hanul Pumonín no pudo cumplir su sueño. Por lo tanto, siendo incambiable de principio a fin, escogió al pueblo de Israel entre la humanidad caída para cumplir su sueño. El pueblo escogido de Israel debía asistir y servir a Hanul Pumonín y cumplir su misión como nación central para heredar el linaje, a fin de provocar el cumplimiento del sueño de Hanul Pumonín de que nacieran los hijos unigénitos que se convertirían en los padres verdaderos de la humanidad. El pueblo escogido de Israel debía cumplir la misión providencial de la restauración del linaje para dar nacimiento a los hijos unigénitos de Hanul Pumonín, quienes serían los padres verdaderos de la humanidad, habiendo heredado el linaje de Hanul Pumonín. Así como Hanul Pumonín dio a luz a un hombre y a una mujer en el principio, para que la humanidad retorne a Hanul Pumonín, debe nacer un hijo unigénito y una hija unigénita que heredan el linaje de Hanul Pumonín. Para que esto suceda, tiene que tener lugar la providencia de heredar el linaje de Hanul Pumonín. Y es así que Hanul Pumonín eligió al pueblo de Israel como la nación y pueblo central para ello. La restauración de la primogenitura entre Jacob y Esaú
Génesis 33 del 4 al 11 y la restauración en el vientre entre Fares y Sara. Génesis 38 del 28 al 30. Hanul Pomonim condujo la providencia de la restauración del linaje celestial para posibilitar el nacimiento de sus hijos unigénitos. Para ello, Hanul Pomonim colocó al segundo hijo en el lado del bien y le hace establecer una condición para subyugar al primogénito, que representa el lado del mal, comenzando una providencia con el linaje de Taré, el cual se remonta a Sem, hijo de Noé. Génesis 11:10. Taré fue el padre de Abraham, quien fue bendecido como fuente de bendiciones al seguir a Hanul Pomonín con fe absoluta y continuando a través de Isaac hasta Jacob. Se cumplió un importante evento providencial que sentó las bases para la restauración del linaje. Éxodo 3:16. Entonces Jacob, cuya mano agarraba el talón de Esaú, Génesis 25:26, Jacob dijo, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Cuando ya estaban mayorcitos, eh, le pidió que se le vendiera la primogenitura y Esaú vendió su primogenitura a Jacob, Génesis 25:33. Jacob luego luchó y vence al ángel por mantener su fe en Dios, le da la bendición de ser llamado Israel en Penuel, Génesis 32 del 25 al 33. Así se convierte en el nombre del pueblo judío. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. Entonces, tres generaciones muy importantes en la providencia de la restauración del linaje. Éxodo 3:16. Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo os he visitado y he visto lo que os han hecho en Egipto. Se debe crear el fundamento victorioso a nivel nacional para que los hijos unigénitos que hereden el linaje de Dios puedan nacer sin la acusación de Satanás a través del linaje del pueblo escogido de Israel. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Jesús, el Hijo unigénito, Juan 3:16, nace como fruto de 4.000 años de la providencia de la restauración por indemnización. Hanul Pomonín hizo nacer en el pueblo elegido de Israel, por medio de María, a Jesús, el primer hijo que desde la caída humana nace con el linaje de Dios. Lucas 1, del 26 al 38. María, que estaba comprometida con José, recibió la revelación de que el hijo unigénito nacería de su cuerpo y decidió aceptar la voluntad de Hanul Pomonín con fe absoluta. Hanul Pomonín hizo que María, Zacarías e Isabel fueran los primeros en saber del nacimiento de Jesús, y ellos fueron las figuras centrales con la importante misión de seguir la voluntad de Hanul Pomonín y atender y seguir completamente a Jesús. Esta segunda parte, el Jesús que prometió volver. El Jesús que prometió volver ocurrió debido al fracaso de María, la familia de Zacarías y del pueblo judío a la hora de asumir la responsabilidad. Jesús tuvo que ir por un camino de sufrimiento. Así, la providencia de la restauración del linaje se cumplió cuando se estableció el fundamento para el Mesías a través de las tres generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, y finalmente se cumple el fundamento victorioso a nivel nacional cuando luego de 4.000 años de la historia providencial de restauración por indemnización, hizo nacer Hanul Pomonín en el pueblo elegido de Israel por medio de María a Jesús, el primer hijo que desde la caída humana nace con el linaje de Dios. María, que estaba comprometida con José, recibió la revelación de que el hijo unigénito nacería de su cuerpo y decidió aceptar la voluntad de Hanul Pomonín con fe absoluta. Lucas 1:38. Hanul Pomonín hizo que María, Zacarías e Isabel fueran los primeros en saber del nacimiento de Jesús
y ellos fueron las figuras centrales con la importante misión de seguir la voluntad de Hanul Pumunín y atender completamente y seguir a Jesús, el Hijo unigénito. Hanul Pumunín hizo nacer en el pueblo elegido de Israel por medio de María a Jesús, el primer hijo que desde la caída humana nace con el linaje de Dios. María, que estaba comprometida con José, recibió la revelación de que el Hijo unigénito nacería de su cuerpo y decidió aceptar la voluntad de Hanul Pumunín con fe absoluta. Hanul Pumunín hizo que María, Zacarías e Isabel fueran los primeros en saber del nacimiento de Jesús, y ellos fueron las figuras centrales con la importante misión de seguir la voluntad de Hanul Pumunín y atender y seguir completamente a Jesús. El Hijo unigénito Jesús necesitaba un cerco protector para crecer a salvo, encontrar a la hija unigénita y convertirse ambos en padres verdaderos. María y José, Zacarías e Isabel y Juan el Bautista eran las figuras principales encargadas de que esto se cumpliese. Si bien Zacarías y Juan el Bautista dieron testimonio de Jesús antes del inicio del curso de su vida pública, posteriormente no lo siguieron. Zacarías, sacerdote de renombre, permaneció como un espectador, descuidó a Jesús, y Juan Bautista es identificado como un profeta judío que sirve de precursor a Jesús, se distanció de él sin poder abrir el camino para el pueblo de Israel. Si se hubiese unido a Jesús, la historia fuera diferente. Si estos dos personajes hubieran dado testimonio de Jesús y le hubieran servido, se podrían haber creado las bases para que todo el judaísmo institucional se uniera con Jesús. María tenía que servir y seguir a Jesús y ayudarlo a que encontrase a la hija unigénita para convertirse en padres verdaderos, pero no cumplió con su responsabilidad de proteger a Jesús al alejarse de la familia de Zacarías y continuar su relación con José, distanciándose de la revelación del cielo. José tampoco entendió completamente la voluntad de Dios y en cambio miró y trató a Jesús y a María desde una perspectiva humana, sin cumplir su misión de servir y seguir a Jesús. El fracaso de María, la familia de Zacarías y del pueblo judío a la hora de asumir la responsabilidad trajo complicaciones porque los líderes judíos desconfiaron de Jesús y se opusieron a él, acusándolo de ser un transgresor de la ley, un blasfemo y un instigador. Y el pueblo judío también estuvo de acuerdo con las afirmaciones de los líderes judíos y desconfió de Jesús. María, José, la familia de Zacarías, el judaísmo y el pueblo judío, que fueron preparados por Dios para Jesús, el Hijo unigénito, quedaron atrapados en puntos de vista humanos y deseos egoístas, sin conocer la esencia de Jesús. Y finalmente olvidaron la misión de servir y seguir a Jesús y fallaron en cumplir sus propias partes de responsabilidades. Se frustra el nacimiento de la hija unigénita. Jesús, que no pudo contar con protección debido al fracaso de las figuras centrales preparadas por Hanul Pumunín, emprendió un curso de vida pública en busca de un nuevo fundamento espiritual para completar su misión. Si María, José y la familia de Zacarías hubieran comprendido la voluntad de Hanul Pumunín y se hubieran unido y cumplido su responsabilidad de proteger a Jesús, la hija unigénita habría nacido sobre el fundamento del cumplimiento de esa responsabilidad. Pero con el fracaso de las figuras centrales y del pueblo judío, se frustró el nacimiento de la hija unigénita y el ideal de Jesús de convertirse en verdadero padre a través del santo matrimonio en las bodas del Cordero no se realizó. Jesús no tuvo más remedio que ir por el camino de la cruz. Para salvar a la humanidad, Jesús entregó su cuerpo a Satanás como sacrificio a través del camino de la cruz y luego recorrió un curso de resurrección de 40 días,
abriendo el camino para expiar los pecados de toda la humanidad. Los discípulos que se contactaron con Jesús resucitado se reunieron nuevamente para completar el número de los 12 discípulos y creyeron en Jesús y lo sirvieron y lo siguieron, creando así el fundamento para que Jesús se convirtiera en el verdadero Padre espiritual, junto con el Espíritu Santo, y llevaran a cabo la obra de renacimiento. El camino de la cruz, seguido por Jesús, fue el sublime curso que tomó para restaurar y renacer espiritualmente a toda la humanidad. A pesar del fracaso de las figuras centrales y del pueblo judío en sus responsabilidades, Jesús le prometió a sus discípulos que volvería. La profetizada bodas del Cordero se refiere a la santa boda de Jesús, Apocalipsis 19:9, la promesa de retornar para celebrar las bodas del Cordero. Jesús, el Hijo unigénito, y su encuentro con la hija unigénita, convirtiéndose así en padres verdaderos, que es la máxima esperanza y el anhelo de Hanul Pumonín, que no pudo cumplirse por el fracaso de las figuras centrales. El propósito final es celebrar las bodas del Cordero a su retorno, luego de encontrar a la hija unigénita, convirtiéndose en padres verdaderos. La misión del cristianismo que espera su retorno es prepararse para recibir a la hija unigénita y que se pueda unir en matrimonio en la santa boda con el Señor a su regreso. Veamos el punto número 3, la esencia de 2000 años de historia cristiana. El cristianismo iniciado por los apóstoles. El día 50, después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre la reunión de los creyentes, entre ellos los apóstoles, quienes llenos del Espíritu Santo salieron al mundo y difundieron la palabra de Jesús. Y desde allí comenzaron a hablar en nombre del pueblo judío que no había recibido a Jesús, el Hijo unigénito. El cristianismo fue elegido para convertirse en el centro del plan providencial de Hanul Pumonín. Los apóstoles recogieron las palabras y los hechos de Jesús, escribieron varios evangelios y fundaron la iglesia primitiva. Los apóstoles desarrollaron la iglesia primitiva a través de varios documentos escritos para actividades misioneras. En particular, sufrieron numerosas persecuciones por parte del Imperio Romano, pero no se dieron por vencido y mantuvieron su fe, y el cristianismo creció rápidamente. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Sobre esta base, el cristianismo fue reconocido y la libertad de religión fue concedida por el emperador Constantino de Roma en el Edicto de Milán en el año 313. El cristianismo fue adoptado como religión estatal en toda Roma por el emperador Teodosio en el año 392. Así, el cristianismo se estableció sobre un fundamento global que fue el comienzo del fundamento para recibir al Señor de la segunda venida, el Mesías, a nivel mundial. Con el establecimiento del Sacro Imperio Romano en el año 800, con la bendición del Papa, se formó el mundo de Europa occidental centrado en el espíritu del cristianismo, y en Europa del Este y el cercano Oriente, una sociedad centrada en el cristianismo echó raíces firmes a través del Imperio bizantino, a través de un trabajo misionero apasionado y continuo, con el objetivo de difundir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Antes de la segunda venida de Jesús, el cristianismo se extendió por todo el mundo. Después de la era de los descubrimientos y exploraciones, avanzando más allá de Europa y el cercano Oriente para convertirse en una religión global. Las limitaciones de la Iglesia Católica medieval.
Los obispos de la iglesia primitiva establecieron doctrinas ortodoxas con el derecho de interpretar la Biblia basándose en la autoridad que heredaron de los apóstoles, que recibieron guía directa de Jesús y guiaron espiritualmente a los creyentes al mediar la salvación a través de los sacramentos. En el proceso de lograr la unidad de la iglesia, se condenaron diversas opiniones sobre la naturaleza de Jesús y la interpretación de la Biblia. Se verticalizó la relación entre el clero y los creyentes y se crearon sistemas y organizaciones restrictivas sin brindar guía espiritual a los creyentes sedientos de la palabra y el Espíritu Santo. Por Hanul Pumuní y Jesús, en este proceso surgieron problemas que mostraban claramente las limitaciones y una especie de corrupción del cristianismo, como el tráfico de simonía, la corrupción de los monasterios, el poder secular de la iglesia y diversas costumbres en las que el cristianismo comprometía con la realidad social secular. Así que simonía designa el pecado de tratar de obtener prebendas o beneficios eclesiásticos a cambio de dinero. Ellos decían que solo contemplaban a Dios y a Jesús. El problema era que estaban centralizados en sí mismos, pero el problema mayor era la teología, debido a que el cristianismo no conocía claramente la esencia de Jesús. Comenzó sin una comprensión adecuada de su misión y papel. Madre Verdadera explica que inevitablemente condujo al problema de la falta de Espíritu Santo y verdad. Hanul Pumunín condujo la providencia de preparar el nacimiento de la segunda venida del Mesías y de la hija unigénita, que llevaran a cabo la misión de Jesús, el Hijo unigénito, a través del fundamento cristiano preparado en lugar del pueblo judío. Para ello tuvo que hacer renacer el cristianismo, lo que se manifestó en la historia como la reforma religiosa. La necesidad de la reforma religiosa. Un movimiento que surgió en Europa en el siglo XVI contra la Iglesia Católica, extendido por toda Europa, provocado por la tesis de Martín Lutero en el año 1517, que criticaban la venta de indulgencias. Los reformistas enfatizaron la importancia de la fe individual en Jesús, la recuperación del texto original de la Biblia y su interpretación tal como es, en lugar de la mediación de los diversos sacramentos y sacerdotes de la Iglesia Católica. Como resultado de la reforma religiosa, se estableció la Iglesia protestante. Martín Lutero enfatizó los conceptos de solo fe, sola fide, sola gracia y sola escritura como principios esenciales para comprender y practicar adecuadamente la fe cristiana. Solo el Espíritu Santo y solo Jesús sentaron una base importante de la reforma, mejorando y solucionando el problema de corrupción y que el cristianismo retorne a su forma más pura. La reforma religiosa iniciada por Martín Lutero fue completada por Juan Calvino, quien estableció la teología protestante. Según la tradición, el 31 de octubre del año 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis en las que atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe y no por las obras. En el año 1543, Calvino presentó una tesis titulada La necesidad de reformar la iglesia al emperador y al Sacro Imperio Romano. Quería revertir la corrupción de la fe católica y restaurar la verdadera iglesia. A través del sacerdocio de los creyentes, Calvino enfatizó que los pastores, ancianos, diáconos y diaconisas deben unirse como congregación y conformar una iglesia que adore a Hanul Pumunín, una iglesia centrada en la palabra y el Espíritu Santo en lugar de la liturgia. De esta forma,
La reforma desafió la autoridad tradicional de la Iglesia Católica medieval y provocó grandes cambios, como el despertar de las libertades y los derechos individuales y el desarrollo de sistemas políticos democráticos. La reforma religiosa jugó un papel importante en el desarrollo de la cultura occidental moderna y de una estructura política. Posteriormente, los puritanos partieron hacia el Nuevo Mundo en busca de libertad religiosa. Muchos puritanos se dirigieron al Nuevo Mundo anhelando que la fe sirviera directamente a Hanulpu Monín. Fueron los padres peregrinos quienes arriesgaron sus vidas en busca de un nuevo mundo y luego tuvieron una gran influencia en la fundación de los Estados Unidos. La razón por la que Hanulpu Monín guió a Estados Unidos como un país que representa el espíritu cristiano y la democracia, fue crear un fundamento para los padres verdaderos y evitar que se repita la historia pasada de Jesús yendo por el camino de la cruz. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de Norteamérica se afirmó como un país líder, capaz de liderar al mundo con las bendiciones de Hanulpu Monín, una posición similar a la del Imperio Romano en los tiempos de Jesús, con la misión de recibir a los padres verdaderos y ayudar a los demás países a que los acepten y los sirvan. El cristianismo, que tiene 2000 años de historia, ahora debe comprender adecuadamente la verdad de la historia y la verdad de la providencia de Hanulpu Monín, la esencia del cristianismo, el hecho de que el hijo unigénito y la hija unigénita, que nacen con todo el amor y el linaje de Hanulpu Monín, se conviertan en padres verdaderos que se parezcan plenamente al Creador a través de la santa boda. Es la verdad más esencial en el plan divino para restaurar a la humanidad. La providencia de Hanulpu Monín es dar nacimiento al hijo y la hija unigénitos y hacer que crezcan para ser padres verdaderos y luego restaurar la humanidad a través de ellos. Por lo tanto, debemos saber que la providencia de Hanulpu Monín no puede entenderse claramente ni realizarse plenamente sin los padres verdaderos. Además del nacimiento del Mesías de la segunda venida, que reemplazará la misión de Jesús, el Hijo unigénito que recorrió el camino de la cruz, el cristianismo debe sentar las bases para el nacimiento de la hija unigénita, frustrado por los fracasos de las figuras centrales. El cristianismo debe servir y seguir a los padres verdaderos, quienes han cumplido el ideal de padres verdaderos con la santa boda, el banquete de las bodas del Cordero, y tomar la iniciativa en dar renacimiento a la humanidad como hijos de Hanulpu Monín y en completar el Chon Il-guk, el mundo ideal de la soberanía de Hanulpu Monín. La historia providencial de 2000 años del cristianismo es la historia de la espera de la segunda venida del Mesías y la preparación para el nacimiento de la hija unigénita para participar en las bodas del Cordero y siguiendo a los padres verdaderos, realizar el ideal de una familia bajo Hanulpu Monín. Es nuestra responsabilidad proclamarle a los cristianos y a todo el mundo que nuestra madre es la hija unigénita y que deben unirse a nuestra madre para establecer el reino de los cielos junto con nosotros. Además, se convertirán en verdaderos hijos de Hanulpu Monín, centrados en los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Ayú. En el próximo video compartiremos la madre verdadera es la primera venida de la hija unigénita en 6000 años. Que el sueño de Hanulpu Monín sea una realidad en nuestros días, que se cumpla con éxito su sagrada voluntad. Que las bendiciones de Hanulpu Monín estén con cada uno de ustedes,
sus familiares, vecinos y amigos. ¡Ayú! Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta, comparte este tema, comparta, comparta, comparte este tema.